Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando Dylan lee la carta, se emociona al saber que su madre está viva. Dado que su padre escribió en la carta, "Te separé de tu madre", Dylan tiene la esperanza de que tal vez mi madre me esté buscando en alguna parte. Luego se vuelve hacia Sayid Bey y Hanife y les pregunta por qué me hicieron algo tan malo. Cuando llega la carta y el señor Sayid dice que estaba buscando mucho a su madre pero ella de repente desapareció, Dylan dice por qué debería creerte más, pero el señor Sayid llora, lamento mucho mentir. Esta mentira me comió. Dylan está muy enojado con ellos. Mientras está enojado porque me quitaste la oportunidad de abrazar los brazos de mi madre, Baran sostiene a Dylan y le limpia las lágrimas y le dice no te preocupes, encontraremos a tu madre. Vámonos de aquí. Justo cuando estaban a punto de irse, Baran Sayid se volvió hacia los caballeros y les dijo, no volveréis a acercaros a Dylan. Mientras Dylan se vuelve hacia Hanife y le dice que todo lo que ha estado haciendo durante años terminará aquí. Te conocía, y Hanife y Sayid Bey están llorando. Dylan dice que me robaste la vida, toma la mano de Baran y sale de la casa. Mientras trabaja en la cocina, Gul llora pensando en cómo puede casarse con alguien a quien no ama. Y al mismo tiempo piensa, voy a hacerlo por mi madre. Ella ha sufrido mucho a lo largo de su vida e incluso si vomito sangre, debo decir que bebí sorbete de arándanos. El señor Kudret sugiere que deberíamos celebrar un recital de Maulid con motivo del 40º cumpleaños de Azade Ankere. La señora Kader se acerca a ellos y le pregunta al señor Kudret, mañana no vendrán a pedir la rosa. Si se lo permites, Sally, debería pedirte la rosa. Pero el señor Kudret tiene dudas y pregunta si Gul tiene su consentimiento al respecto. La señora Azade interviene inmediatamente y pregunta si Kader le preguntaría si la niña no dio su consentimiento. Y la señora Kader dice que sí, Gul lo dijo ella misma. Pero en ese momento, Gul viene a servir fruta. Cuando el señor Kudret le pregunta a Gul, ¿vas a casarte con Sally o tienes el consentimiento? Gul primero se abstiene y luego, debido a la dura mirada de la señora Azade, ella responde que ella quiere casarse con Sally. Sin embargo, aunque el señor Kudret le desea buena suerte, sospecha de la señora Azade. Dylan y Baran se sientan junto al mar y Dylan lee la carta que su padre escribió una y otra vez. La mente de Dylan está llena de preguntas como ¿por qué mi padre me separó de mi madre? ¿Por qué fue a la cárcel? ¿Dónde está mi madre ahora? ¿Me llamó y me amó? Baran, tu madre te quería mucho, claro que te acaricia la cara para que no te preocupes. Y luego, cuando toma la mano de Dylan y le dice, vámonos, Dylan le pregunta dónde está. Pero Baran dice que verás cuando se vaya y ellos se van. Hanife quiere hacer las maletas e irse a Alemania lo antes posible. El señor Sayid actúa más controlado y tranquilo en comparación con la señora Hanife. Baran encontró la tumba del padre de Dylan y lo llevó allí. Conocí a Baran como el asesino de mi madre, ese nombre siempre se hablaba en nuestra casa. De hecho él solo asumió la responsabilidad porque le debía la vida a Sayid. Y después de un tiempo nos enteramos de que enfermó y murió en prisión, por lo que tu padre era inocente. Dylan está muy enojada con su padre y le pregunta a Baran si un hombre que separa a su hija de su madre y la entrega a otra persona para que sea castigada por un crimen que no cometió puede ser inocente. Zebdet y Zebrille vienen y les dicen que los bebés están bien, pero que el estrés y la tristeza están prohibidos. Cuando la señora Hanife dice, tenemos una sorpresa para usted, nos vamos a Alemania, Zebrille se pone muy feliz e inmediatamente se alarma. Dylan explica que estaba enojado con su padre por separarlo de su madre y entregársela a otros en la tumba de su padre. Después de explicarle todas las emociones que siente por dentro, salen del cementerio despidiéndose de Baba. Cuando llegaron a la mansión ya era de noche, Dylan tenía miedo de entrar. Entendía que yo estaba llorando y me preguntaba si tenía los ojos hinchados. Cuando Baran le sostiene la cara y le dice, no te preocupes, no se le puede entender. Dylan lo abraza y le dice, tú eres mi todo, no podría llevar a ninguno de ellos sin ti. Baran dice que no te preocupes, que de ahora en adelante no llevarás ninguna carga solo y entran. Dylan dice que me quedé atrapado en mis propios problemas y me olvidé de Gul, déjame pasar por ella. Se acerca a Gul y le pregunta cómo está.
Gul dice, estoy bien, no vendrán mañana. Dylan le pregunta, ¿estás decidido, entonces? ¿Te vas a casar? Por supuesto, la señora Kader envía a Gul con Hassan Bey para darle la oportunidad de decir la palabra. Luego Dylan le dice a la señora Kader, al principio fuiste una madre para mí, pasé por un momento muy difícil. Al igual que Gul, ayúdala y apóyala tal como tú me ayudaste a mí. Mientras el señor Hassan le aconseja a Frat que actúe en serio, que no intente actuar como Baran y arruine las cosas, Frat se enoja. Entonces Hassan le dice a Frat que mientras te desgarras, mañana vendrán a preguntar por Gul. Gul escucha la conversación y trae los cafés. Mientras el señor Hassan le dice buena suerte a Gul, buena suerte a mi hijo, Frat dice que no lo beberá y se va. Baran y Dylan se sientan en la cama. Mientras Dylan me dice que no me parezco a mi madre y a mi padre porque soy adoptado. Me pregunta si podemos encontrar una foto de mi madre y mi padre. Mientras Baran dice, los estamos investigando a todos, no te preocupes. Dylan se pregunta si tengo hermanos o abuelos. Cuando le pregunté a Baran, me pregunto si mi madre está viva, ¿cómo se sintió cuando me dejó? Todavía me busca, Baran dice, puedes preguntarle cuando lo encontremos y me abraza. Cuando Frat acorrala a Gul en la cocina e insiste en casarse con Sally, Gul le dice que se vaya, que me deje en paz, que no te quiero en mi vida. Cuando Frat me mira a los ojos y me pregunta, ¿puedes decírmelo? Gul lo dice aunque es difícil, y Frat se marcha. Gul rompe a llorar. Cevdet presiona a la señora Hanife y al señor Seyid, descubre la verdad y se enoja. El señor Seyid no le da oportunidad y se enoja, diciendo haz las maletas y vete. Baran no va a trabajar para evitar dejar a Dylan. Cuando Dylan dice, estás perdiendo tu trabajo por mi culpa, Baran responde, tú eres mi poder y mi trabajo. Dylan expresa su amor por Baran. Y Baran le corresponde y cuenta la historia del momento en que se enamoró de su apariencia. Cuando Dylan dice que no tuve nada que ver con la disputa de sangre, Baran dice que lamento lo que pasaste. Yo también tuve parte en esto, no puedo perdonarme. Dylan dice que sí, no apruebo a ninguno, pero te amaba, eres una persona muy concienzuda también. Se abrazan y besan. Dylan volvió a quedarse dormido sobre el pecho de Baran. Baran le envía un mensaje a Cian y lo llama a su estudio con su padre. Dylan está soñando, mientras ella y Baran se miran. Escucha la voz de su madre detrás de ella y va en esa dirección, luego, cuando mira hacia atrás, no encuentra a Baran y se despierta sobresaltada. Cuando le dice a Baran, siento que mi madre está viva, Baran dice, prometo que encontraré a tu madre y se abrazan. La señora Sabia está pensativa, ha perdido todo el sueño y tiene pesadillas constantemente. Abin trae té y galletas de limón y le dice a Sabia que Dylan estaba muy contento con las galletas de limón. La señora Sabia está muy preocupada por lo que hará Zebair. No quiere que nadie salga lastimado y solo quiere que Dylan sea feliz. Sally vino a la mansión para ir de compras con Gul. Mientras se alisa el pelo para entrar, Frat sale por la puerta. Mientras Aya está a punto de tocar la puerta, Frat tose y no lo permite. Cuando Gul siente curiosidad y llega a la puerta, comprende la situación. Cuando le pregunta a Frat por qué Gul le hace ruidos extraños, él dice que es molesto. Cuando Gul dice que beba agua, incluso agua fría, Frat dice, estoy bebiendo agua tibia, disfrútala. Cuando están a punto de tomar su bolso e irse, Gul le dice a Sally que espere y regresa y le advierte a Frat que me mire y no haga una escena. Mientras Baran espera en el estudio, llegan el señor Kudret y Cian. Cuando Baran y Cian hablan entre sí y el señor Kudret dice dime qué es, Baran explica que la verdadera familia de Dylan no es Seyid. Cuando el señor Kudret se entera, dice qué clase de deshonestidad es esta, qué clase de personas son. El verdadero padre de Dylan es Hikmet Ilmaz y dice que lo descubrió apuntando con una pistola a Seyid en la cabeza. El señor Kudret piensa que si Baran se entera de la existencia de la madre de Hassan, nadie podrá arrebatárselo. Baran dice que soportará esto solo por Dylan y que nuestro primer trabajo es encontrar a la madre de Dylan y recopilar información sobre Hikmet Ilmaz. Mientras Hassan camina frente a su estudio, escucha a Baran decir Hikmet Ilmaz y pregunta de dónde vino esto. Zebrille está muy feliz de tener familia en Alemania. Cuando Cevdet quiso ir a despedirse de Dylan, Hanife no se lo permitió y discutieron.
Dylan va al jardín de la mansión y piensa que ella y Varane están hablando de su madre. Que sola estaba, me alegro de tener a Varane en mi vida. Gracias Dios por conectar nuestros corazones el uno con el otro. Rose ha hecho sus compras de compromiso. Mientras los saca uno por uno en la cocina y los coloca en el mostrador, Dylan se acerca a ella y Gul, cuyos ojos están llenos de lágrimas, dice, hoy me querrán. Dylan le pregunta, ¿estás seguro? Sabemos que no la amas, quieres ser infeliz por el resto de tu vida, no tomes la decisión equivocada. Entonces te arrepentirás mucho. Justo cuando Gul dice que es demasiado tarde y que no hay vuelta atrás, Frat aparece en la puerta. Cuando Dylan ve a Frat, se va para poder ver cómo está Varane. Frat se acerca a Gul y le dice, relájate, solo vine a despedirte, ya tomaste tu decisión. No me queda nada que hacer, me voy al extranjero, y ambos lloran. Cuando Frat sale de la cocina diciendo que no es una niña, Gul comienza a sollozar. Cuando Dylan llega a la habitación de Varane y Varane dice que lo saben todo. Dylan se asusta y Varane dice que no hay nada de qué preocuparse. Señor Kudret, no esté triste hija mía, nosotros también somos su familia. Sabe que no lo separaré de Varane ni de Cian, y Cian dice, usted también es mi tía, nunca lo dejaremos solo. El señor Kudret dice, no te preocupes, encontraremos a tu madre lo antes posible. Cuando Dylan dice, eres muy bueno, me pregunto qué hice para merecerte, Varane dice, ¿qué hicimos realmente? Llegaste a nuestras vidas como un ángel y nos sanaste a todos. Entonces Dylan dice, me alegro de que sean mi familia. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.